Hola alumnos, espero que hayan tenido unos buenos días de descanso. Hoy vamos a comenzar con repaso de álgebra. Para ello, vamos a partir recordando contenidos de la enseñanza básica. ¿Qué es lo que era el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico se basa en el uso de letras y números, tratando de encontrar relaciones matemáticas para generalizar diversas situaciones. Ya hemos visto esto usado el lenguaje encontrando fórmulas, por ejemplo. ¿Qué fórmulas hemos encontrado? Las fórmulas de potencias y también fórmulas para encontrar el área de un cuadrado, el volumen de un cubo. Así que en general las letras han estado involucrados con nosotros ya desde hace bastante tiempo. Y vamos a ver lo que es la transformación lenguaje algebraico, es decir, del lenguaje normal que nosotros usamos, vamos a traspasar al lenguaje matemático. Y eso lo usamos constantemente el lenguaje matemático en fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, un número que no lo conocemos, no le podemos asignar un valor específico, sino que lo llamamos con la letra X, porque es una incógnita, no lo conocemos. Se tienen dos números, como estos dos números tampoco los conocemos, usamos X y la letra Y o Y como la conocemos. Tienen que ser dos letras diferentes porque son dos números distintos. Si pongo la misma letra, entonces no son dos números, sino que uno solo. Un número aumentado en 5 unidades. Que esté aumentado en 5 unidades significa que al número que desconozco le debo sumar 5. ¿Ya? La palabra aumentado en unidades significa hacer suma y aumentado en veces significa multiplicar el número. Ejercicio. Transforma el lenguaje algebraico en las siguientes expresiones. Veremos una cantidad de expresiones que vamos a traspasar. El primero, un número disminuido en 2 unidades. Disminuir significa achicar. Y como dice que se disminuye en 12 unidades, lo que vamos a hacer es achicarlo en 2 unidades. Es decir, le vamos a restar 12 al número que no sabemos cuál es. Por ejemplo, si tenemos 20 y lo queremos disminuir en 12, 20 menos 12 es 8. ¿Ya? Pero en este caso el número en sí no lo conocemos, por eso lo llamamos a X y a ese X le restamos 12. La suma de dos números, como los dos números no los conocemos, X e Y. Y dice que se tienen que sumar, entonces ponemos X más Y. El doble de un número. La terminación ble en general se usa para hablar de multiplicación. Triple significa multiplicar por 3. Cuádruple significa multiplicar por 4. Quíntuple significa multiplicar por 5. Entonces el doble es multiplicar por 2, un número que desconozco, así que es 2x. Recuerda que en letras cuando no aparece signo es porque va la multiplicación entre el número y la letra. El cuadrado de un número, ese ya lo hemos visto muchas veces, es x cuadrado. El cuadrado de un número disminuido en el triple del valor. Aquí es una expresión que ya tiene más términos, porque es el cuadrado, es decir, x cuadrado disminuido, restado en el triple del valor. Así que quedaría ahí, ¿cierto? X cuadrado es el cuadrado del número disminuido, y ahí dice triple del valor. El producto de dos números, la palabra producto significa multiplicar, por tanto voy a tener los dos números desconocidos X e Y y los voy a multiplicar. Por tanto, los multiplico y recuerdo que entre las letras no se coloca el signo de por, pero uno sabe que si no va el signo es porque hay una multiplicación. La mitad de un número, la mitad significa dividir por 2, entonces coloco el número que no conozco dividido por 2. La tercera parte de la suma de dos números, que voy a tener que hacer un tercio de x más y, o bien x más y dividido por 3. Esas dos expresiones dicen exactamente lo mismo. Recuerda que en parte de un número vimos que tener esa expresión un tercio significa dividir eso por 3 y el resultado multiplicarlo por 1, es decir, queda eso de ahí.
la mitad de 2 más 4. 2 más 4 partido por 2. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el nombre de las expresiones algebraicas. Un término algebraico es un conjunto de números y letras que se relacionan entre sí por medio de la multiplicación y o la división. Es decir, en esta expresión no aparecen sumas ni restas, solamente multiplicación y división. Tenemos algunos ejemplos: 3x, 2x cuadrado y, x cubo y cuadrado partido por 4. El término algebraico consta de un factor numérico, el valor con su signo, y el factor literal, que son las letras y exponentes. El grado del término algebraico es la suma de los exponentes del factor literal. Esto lo vamos a explicar entonces ahora en los 3 ejercicios que teníamos antes en el ejemplo, más ese agregado. Entonces, en el primero dice que el coeficiente es el número, ¿no es cierto? Por tanto, ¿cuál es el número que va adelante? El coeficiente es 3. En este 2. En ese no aparece un valor, pero está dividido por 4, es decir, es un cuarto. Y acá si no aparece, va un 1. Así que los coeficientes son 3, 2, un cuarto y un 1. El factor literal es la letra con su exponente. Entonces será, en el primer caso, x. En el segundo caso, x cuadrado y. En el tercero, x cubo y cuadrado. Y en el cuarto, x cuadrado y cuarto z. Y el grado es sumar los exponentes del factor literal. Entonces voy a ver aquí mejor. El exponente acá es uno solo y es 1. Acá en el segundo, x cuadrado y, te recuerdo que la y lleva exponente 1 si no aparece, por tanto los exponentes son 2 de la x y 1 de la y, 2 más 1, 3. En el tercero, x cubo y cuadrado, sumo los exponentes, 3 más 2, 5. Y en el último, x cuadrado y a la cuarta, z, los exponentes son 2, 4 y 1 respectivamente. Los sumo y queda 7. Recuerda entonces lo que hemos visto. Si el coeficiente no aparece, es porque va un 1 delante. Y en el caso de la fracción, ¿cierto? Debes tomar en cuenta el 1 que no está y el denominador para formar el coeficiente. Siempre que el denominador sea un número. Y el exponente cuando no aparece es un 1. Y ya estamos terminando esta primera microclase. ¿Qué es lo que son las expresiones algebraicas? Con eso voy a terminar recordando la definición de expresión algebraica. Es cualquier suma o resta de términos algebraicos. Es decir, vamos a tener términos algebraicos y los vamos a sumar. Por ejemplo, 5x más 8y, o los vamos a restar como 4y menos 3z. Eso lo veremos en la siguiente clase. Nos vemos.